Muy buenos días a todos. Hace un tiempo en este canal publicábamos un audio donde tratábamos el síndrome de los grandes. O sea, compartimos con ustedes aquello que nosotros llamamos o bautizamos como el síndrome de los grandes o el síndrome de Gran. Y era relativo o relacionado a ese afán de todo el mundo, de todas las organizaciones neotemplarias, de nombrar grandes oficiales, no importa la denominación, ya sean priores, comendadores o cronistas, visitadores, etc. Este síndrome obviamente comenzó por el maestre, cuando le atribuyeron a los maestres de las diferentes regiones, provincias o naciones el adjetivo de gran, algo que no existía, que no sucedió en el medievo, en la orden del templo, sino con la nobleza. También publicamos en este canal una charla sobre cómo surgieron todos estos deseos de grandeza y de excelentísimos y etcétera en la nobleza. Pero volviendo al asunto del síndrome de los grandes en las órdenes o asociaciones templarias modernas, hoy nos vamos a referir a otro síndrome, a otro gusto por lo excelso, por lo extremo, por aquello que nunca existió o se vivió dentro de la orden del templo medieval. Y a este síndrome pudiéramos llamarle el síndrome de la verborrea o bla bla bla, como se dice en el argot popular. Y es que no solo las organizaciones templarias modernas gustan de agregar el adjetivo gran delante de las estructuras y de los cargos, sino también la cantidad de palabras que utilizan cuando hacen una publicación en internet o emiten un documento. Y este síndrome de la verborrea o bla 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 está de manifiesto en una publicación que recientemente estaba leyendo, estaba observando, amén de que es una publicación que llama la atención, que gusta, que por su sentido humanitario, espiritual o religioso llama la atención. El sencillo hecho de usted hacer una publicación en internet y la solemnidad de la foto de los miembros de la cofradía, lo hermoso del paisaje o de esa estructura donde se encuentran reunidos los hermanos, es suficiente y dice mucho como para que se le adorne con tanta palabrería. Y no por criticar ni por ofender. Como siempre digo, es un llamado a la reflexión. Lo que hacemos en este canal, lo que compartimos con ustedes, porque precisamente son estas cosas las que hacen que el temple moderno se aleje más del temple medieval, de la esencia, del espíritu del temple medieval, del legado de los caballeros templarios. Y esta publicación la hace, o sea, está hecha a nombre
de una página en Facebook que se llama La Guardia de Honor de la Nación Templaria de la Asamblea Internacional Templaria, AIT. Y dice así esta publicación: capítulo de la Orden Templaria, Gran Priorato Magistral Espiritual Internacional de Arequipa, Perú, SCMOTH 1804 OSMTJ. Orden reconocida oficialmente por la Nación Templaria de la Asamblea Internacional Templaria. Fíjense cuánta repetición de palabras. En esta publicación la palabra templaria se repite como 3 o 4 veces. Fíjense, orden templaria, después orden reconocida por la Nación Templaria de la Asamblea Internacional Templaria. Y la palabra internacional se repite 2 veces. Priorato Magistral Espiritual Internacional y después Asamblea Internacional Templaria. Pero ustedes pueden entender que un gran priorato es una orden templaria, o pertenece ese gran priorato a la orden en cuestión, en este caso la SCMOTH. Pero no, hay que ponerle orden templaria, gran, el síndrome de Gran, priorato magistral espiritual internacional. Fíjense, magistral espiritual internacional de Arequipa, Perú. ¿Cómo es posible que usted pueda entender que un priorato de una provincia o región, en este caso Arequipa, del Perú, puede ser una orden templaria y puede ser internacional? Si internacional vendría siendo la orden que alberga dentro de sí, que contiene a ese gran priorato. Pero vamos a apartarnos del gran priorato magistral espiritual internacional de Arequipa, que aquí lo presentan como una orden templaria, y vamos a centrarnos en la nación templaria de la Asamblea Internacional Templaria. Señores, si usted tiene una organización que se denomina Asamblea Internacional Templaria y usted decide, porque ese es el objetivo supuestamente, usted decide crear una nación templaria, al menos en el plano virtual, para unir o unificar a varias organizaciones templarias modernas. ¿Qué sentido tiene que usted diga Nación Templaria de la Asamblea Internacional Templaria? Porque es necesario que todo el mundo sepa que esa nación templaria es de ellos, de la Asamblea Internacional Templaria. No existe aquel sentimiento de humildad de decir, esta es la nación templaria, el pueblo templario de todas las organizaciones. No, hay que ponerle, recuerden que esta nación templaria es de la Asamblea Internacional Templaria, y el que no esté con la Asamblea Internacional Templaria o el que no coincida con nuestros preceptos no puede formar parte de la nación templaria. Y se forma ahí un trabalenguas y una repetición de palabras templarias que usted se da cuenta de ese síndrome de palabrería, de verborrea, de bla bla bla, que marea, ¿no? que atolondra, que usted dice, caballero, en el medievo sencillamente se llamaban los pobres compañeros de Cristo, o los caballeros templarios, o la orden del templo.
estoy seguro que en ningún momento se dijo la orden del templo de los caballeros templarios o los pobres compañeros de Cristo de la orden del templo. No, cuando usted decía orden de los pobres compañeros de Cristo, no tenía que mencionar caballeros templarios o no tenía que mencionar orden del templo. Y si mencionaba orden del templo, no iba a decir orden del templo de los caballeros templarios. Y no tenía que decir tampoco orden del templo de la orden de los pobres compañeros de Cristo. ¿Se imaginan ustedes esto? Qué absurdo, qué barrabasada. Entonces hoy día estas personas con estos síndromes, con esta, vamos a llamarlo síndrome, como una enfermedad, algo que no está en ellos, que uno dice, bueno, no se dan cuenta, quizás lo hacen inconscientemente, es una enfermedad de la mente, quizás ellos no se dan cuenta. Es un padecimiento que es asintomático, no se dan cuenta de eso. Y entonces invierten su tiempo en toda esta palabrería, en todas estas muestras de grandeza, de exaltación del yo. Y esto hace honor o rinde homenaje o tributo a la orden del templo medieval. No creo. Me parece que la humildad se les ha perdido. Y como este caso que puse de ejemplo hoy, hay miles, hay muchísimos otros casos. Como una supuesta orden que conocí en las redes en tiempo atrás, que se llama Orden Global Internacional del Temple o de los Caballeros Templarios, no sé qué. Y yo me quedé así y dije, bueno, en cualquier momento sale a relucir en las redes una Orden Templaria Global Internacional Universal, no sé, que haga alusión a todo el universo, intergaláctica y no sé cuántas cosas, cuántas palabras se les ocurra añadirles. Obviamente no va a faltar el gran orden global, universal, intergaláctica, internacional de los caballeros templarios de una región pequeñita ahí, donde surgió una cofradía, una hermandad, un grupo de hermanos que se inclinan por el temple, por vivir su espiritualidad a través del temple, por la manifestación del espíritu templario. Y esto no es malo, que se manifieste ese espíritu en las personas, pero hay que ver, hay que analizar, hay que pensar, ¿por qué tantos nombres? Si usted es una encomienda, bueno, encomienda de la SCMOTH, punto. O un priorato, bueno, priorato de la SCA, ya. Entiendo, una cosa sencilla, donde cuando las personas lean esas publicaciones, cuando se vea eso, las personas vean la sencillez, la humildad, que no se busca esa ostentación, esa grandeza, porque siempre digo que grande es el amor, grande es la humildad, grande es nuestro Señor Jesucristo, grande es el legado de los caballeros templarios, no la organización en sí, no las personas que forman parte de la organización. Grande es el Bausán. ¿Por qué? Por lo que representa, por lo que significa para todos los templarios del mundo. Tenemos una sola bandera, el Bausán. Independientemente del lugar, la región, la provincia, la denominación, la sigla,
todo aquel que se inspire en la orden del templo tiene una sola bandera, el bausán, blanco y negro con la cruz de gules. Y nos identifica también el manto blanco para los caballeros, con la cruz de gules en el hombro izquierdo, cercano al corazón, no como muchos que inventan la cruz llegando al codo, y otros más necios, los he visto yo en algunas investiduras, con la cruz en el brazo derecho, en el hombro derecho, y otros mucho más necios con la cruz de gules en el hombro izquierdo, en el derecho y en la espalda del manto. Y uno se pregunta, señores, pero esto, ¿de qué van estas personas? Creo que pudiéramos nombrar o identificar otro síndrome aquí, el síndrome de las cruces. Y entonces ya vendrían a ser 3 síndromes: el síndrome de los grandes o de gran, el síndrome de la verborrea o bla bla bla, y el síndrome de las cruces, para aquellos que llenan el manto de cruces por todas partes. Realmente es preocupante, alarmante y cuestionable. Y repito, reitero, debemos pensar en el temple, en la casa de la orden, en el bausán, en el legado de los templarios, en la espiritualidad, en el espíritu templario manifestado con celo, con mucho celo. Como dice en la Biblia, como dijo Jesús, el celo por tu casa me consume, refiriéndose al templo de Dios. Pero realmente el templo de Dios es una construcción de piedra. ¿Es el templo de Jerusalén? No. Él se refería a otra cosa. Pero ellos lo quisieron interpretar así. Ellos quisieron interpretar que era ese templo de piedra que fue destruido varias veces y que por tanto esto da a entender que no es la morada de Dios, del Padre Celestial aquí en la tierra, sino que la morada del Padre Celestial somos nosotros mismos. Es el templo del Espíritu. No es el cuerpo mortal, material, el que muere, el que se descompone, el que se hace polvo. No, es el templo del Espíritu y ese es el que debemos cuidar. Y a ese fue el que Jesús se refirió. Y ese templo del Espíritu, que es la morada de nuestro Señor, es el que se corrompe con todos estos síndromes que padecen los neotemplarios en este siglo.